esté hablando a nuestras vidas. Vamos a continuar con el estudio del Evangelio de Juan. Oremos entonces, digámosle: Padre, gracias te damos por tu infinita misericordia. Nos das el privilegio de poder ver, Señor, la luz de un nuevo amanecer. Tu gracia nos sostiene, tu amor, Señor, es incomparable. Gracias porque podemos seguir aprendiendo más de tu palabra. Edifícanos, háblanos, llénanos y sé tu propicio a cada una de nuestras vidas. Te lo pedimos en el bendito nombre de tu Hijo amado, por quien desde ya te damos las gracias. Gracias, Cristo Jesús. Amén, Señor, y amén. Continuamos desarrollando el estudio del Evangelio de Juan. Hemos dado seguimiento a esa luz verdadera. Llevamos ya un tercer tema, este sería el tercer tema, hablando acerca del primer testimonio acerca de Jesús. El primer testimonio acerca de Jesús, tomado precisamente de la vida de Juan el Bautista. Antes de leer los versículos que corresponden para este día, necesito recordarles algunos aspectos muy puntuales. Hablábamos acerca de 3 días consecutivos. En el día 1, Él está aquí, presentaba a Juan el Bautista a el Hijo de Dios, al Mesías prometido. En el día 2, Él dice, véanlo. Y en el día 3, síganlo. Y ese sería el mensaje que cualquier predicador daría acerca de Cristo. Él está aquí, véanlo y vean la revelación de quién es Él, síganlo. Y esa es la naturaleza del ministerio de Juan el Bautista. Entonces eso precisamente le da un panorama de los 3 días que corresponden en este pasaje que venimos analizando desde el capítulo 1, versículo 19 en adelante. Y lo que es interesante es que los 3 mensajes son dados a 3 grupos. En el día 1 es una delegación hostil que fue enviada por los miembros del Sanedrín. Recuerde que mencioné eso ya. El concilio religioso que lideraba a aquellos judíos. En el día 2 es la multitud de gente que está ahí. Y en el día 3 son algunos de los propios discípulos de Juan. Entonces, 3 días, 3 mensajes a 3 grupos diferentes. Ahora veamos el día 1 y ya iniciamos precisamente nuestro estudio de esta sección donde estuvimos recapitulando algunos aspectos, explicando quién era cada uno de estos grupos. Jerusalén es un cuartel general, obvio, de la religión judía. La gente que está en poder en el concilio judío, el cual se le llamaba como el Sanedrín, ese es un concilio de 70 hombres, más que el sumo sacerdote, quien estaba a cargo del judaísmo. Necesito recordarle todos estos aspectos por lo que vamos a ver. Ese concilio está constituido predominantemente de saduceos. Los saduceos eran liberales religiosos que no eran fundamentalistas, precisamente en el sentido que los fariseos sí lo eran. No creían en los milagros, no creían en la resurrección física. En cierta manera eran los críticos del Antiguo Testamento. No creían necesariamente en los detalles de Dios de la manera en que los fariseos sí lo creían, pero tenían el poder. Y los miembros del Sanedrín, la mayoría de los miembros, precisamente para dar cobertura a todas estas leyes. El sumo sacerdote anterior, el principal sacerdote, eran personas primordialmente que eran parte de los saduceos. Pero con ellos estaban también, recuerde el otro grupo que estuvimos analizando, eran los fariseos. Estaban muchos más entregados a la ley, eran mucho más devotos precisamente y eran menos políticos. Eran los que estudiaban la ley, que aplicaban la ley, que le enseñaban la ley al pueblo. Ahora, que la practicaban, eso es otro tema, no lo hacían. Y eran los abogados, para que usted me entienda, como intérpretes, diríamos mejor, esto es, los expertos de la ley. Pero aparentemente esta delegación del Sanedrín está mezclada con ambos grupos, por lo que podemos ver acá en el Evangelio de Juan. La idea en el versículo 19 que estuvimos analizando en la última oportunidad, de que los judíos los enviaron, apunta a que venían del Sanedrín. Juan usa la expresión aquí, los judíos, 70 veces en su evangelio. Y como les dije en la última ocasión, él no lo usa de manera étnica o racial, sino que lo que está usando para identificar a aquellos que eran hostiles a Jesús. Y por eso lo está mencionando de esa manera. Aquellos que eran hostiles a Jesús los llamaba los judíos. Por eso es que todo aquel opositor
a Jesús, él lo llama judíos. Y eso representa al Sanedrín, pero también incluye dentro de este versículo 24 a los fariseos. Ellos habían sido enviados por los fariseos y lo mejor que podemos decir es que probablemente está en una coalición. ¿A qué me refiero? Que viene enviada también por los miembros del Sanedrín, y los fariseos se convierten en los interrogantes primordiales, los que hablaban a este grupo, y como dije, los saduceos predominan en el Sanedrín, es decir, tienen más votos. Entonces aquí viene esta delegación, escogen los sacerdotes, y el Sanedrín escoge a los sacerdotes y a levitas de Jerusalén, y resulta que van acompañados por fariseos. Vienen para presentarle preguntas a Juan el Bautista, y las preguntas se oyen como preguntas que reflejan el entendimiento farisaico. ¿Por qué? Porque están relacionadas con la interpretación del Antiguo Testamento, el cual era precisamente una esfera nada más de operación. Ahí es donde cobra valor precisamente los versículos que estuvimos analizando en la última oportunidad. Ahora, recuerde el tema. Siempre el primer testimonio de Jesús, me estoy refiriendo a Juan el Bautista, pero nos hemos ampliado en estos versículos porque son tres grupos diferentes, son tres mensajes diferentes y 3 días consecutivos que Juan nos está presentando en orden cronológico de cómo sucedieron las cosas. Ahora, teniendo ese panorama, vienen a Juan. Le hacen una serie de preguntas a aquellos personajes acerca de quién es. En el versículo 19 le preguntan, bueno, ¿tú quién eres? Y lo que eso implica, lo que la pregunta implicaba, ¿eres tú el Mesías? ¿Y cómo sabemos que eso implica? Porque su respuesta en el versículo 20 lo indica, confesó y no negó, sino que confesó, yo no soy el Cristo, punto. Entonces, note, entendemos lo que le estaban preguntando, ¿eres tú el Mesías? Y él dice, no lo soy, no soy el Mesías. Y el idioma griego es muy fuerte, presenta una negación muy fuerte. Más adelante, en el capítulo 3, tenemos otro incidente con Juan el Bautista, cuando dice exactamente lo mismo. Ahí en el capítulo 3, yo no soy el Mesías, yo no soy el Cristo. Entonces le dicen a él, ¿qué pues eres tú? Entonces, ¿eres Elías? Porque ellos estaban preguntando, porque recuerde, yo puse 3 ejemplos para cerrar esta introducción. Lo que decía Malaquías capítulo 4 versículo 5, donde él anunciaba a Elías. También presenté el libro de Zacarías como ejemplo y también el libro de Deuteronomio, haciendo referencia a un profeta. Y la pregunta que se encuentra detrás de todas estas, ¿por qué crees tú que tienes la autoridad de estar bautizando estas multitudes de personas? De nuevo, sus problemas tienen que ver siempre con el poder y la autoridad. Ellos eran totalmente hostiles a Jesús y lo vamos a ver más adelante. ¿Por qué? Porque él asumió la autoridad en lo que dijo y en lo que hizo. Él no había venido a través de ningún sistema político, social o lo que usted quiera. No, él no había venido para eso. Miren, toda la autoridad me has dada, dijo Cristo, y él lo va a contestar más adelante, si no me fuere dada de arriba. Es esa autoridad. Ahora, ¿por qué le estoy mencionando todo esto? Porque antes de entrar en los versículos hay 2 cosas que me llamaban mucho la atención. Primero, Juan el Bautista, el primer testimonio hablando acerca de Jesús, no buscaba popularidad. No buscaba elocuencia religiosa, no buscaba gran aspaviento, no, era humilde. La Biblia lo ha presentado. Esas eran las cartas de recomendación que él tenía. Es ahí donde cobra mucho valor, que cada uno de nosotros, si vamos a dar testimonio de Jesús, si somos predicadores del Evangelio, pues presentemos a Cristo, no a nosotros, a Cristo como el único camino de salvación. Juan fue igual. El pueblo acudía a Juan por decenas de personas, de miles. En términos típicos, si podemos regresar a ver su historia un poco, tenía un bautismo y lo usaban para los prosélitos. Esto es precisamente para gentiles que querían convertirse en judíos y convertirse en parte de su religión. Ellos podían atravesar por lo que se le llamaba
el bautismo de prosélitos. Entraban al agua simbólicamente y de esa manera, al entrar al agua, más bien simbolizaban externamente lo que estaban pasando, lo que estaban pensando o pasando internamente. Ese juego de palabras, se le explico. En otras palabras, era como si dijeran los gentiles: quiero ser limpiado de mi paganismo y quiero entrar en la religión del Dios verdadero de Israel. Algo así. Y de lo que puedo ver, precisamente en lo que nos está mencionando Juan, era hecho por individuos. En otras palabras, lo hacían ellos mismos. Supongo que un amigo podía hacerlo, pero de lo que podemos notar es que si querías convertirte en un judío, literalmente tenías que hacer un bautismo de ti mismo, es decir, de prosélitos, y colocarte en agua como un símbolo de afuera. Vale, pero habiendo explicado todos esos detalles, porque me interesa avanzar. Sigamos entonces. El primer testimonio de Jesús, tercera parte. Vea lo que dice entonces la palabra de Dios en este evangelio. Juan capítulo número 1, versículo 35. El siguiente día, otra vez estaba Juan. Explicaba esa palabra, el siguiente día. Por lo que hemos venido leyendo desde el versículo 19, encontramos días consecutivos. En el siguiente día, otra vez estaba Juan. Se refiere a Juan el Bautista, recuerde eso. Y dos de sus discípulos. Ahí está, mencionando orden cronológico. De lo que uno puede ver, parece que era algo que la gente hacía. Volvamos al tema del bautismo, de los prosélitos, como una especie de confesión pública. Y entonces aquí viene Juan y él asume la autoridad de ser el que hace esto. Y de hecho llega al punto de decir: yo estoy haciendo esto por autoridad divina. Aparece en el versículo 33, lo dice, y ya lo analizamos. Cuando dice: el que me envió a bautizar con agua. Entonces note, él viene con esta comisión y debe haberlo dado a conocer. El hecho es que él estaba haciendo esto con autoridad de Dios. Entonces le están diciendo: ¿quién crees que eres? Tú no eres el Mesías. Podríamos permitir que el Mesías hiciera esto. Tú no eres Elías. Podríamos asumir que Elías hiciera esto. ¿De dónde obtienes tú el poder o la autoridad para hacer esto? Recuerden que le están diciendo a aquellas personas a Juan el Bautista. Eso es lo que está detrás de la pregunta. Ahora retrocedamos al versículo 22. Le dijeron: pues, ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos han enviado. Tenemos que dar un reporte al Sanedrín. ¿Qué dices de ti mismo? Y después de decir: yo no soy, 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 él finalmente dice: yo soy. Versículo 23. Yo soy la voz. Y explicamos esto. Yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Ustedes saben, él dijo acerca de Cristo claramente: este es de quien yo decía: el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Entonces él dice: yo soy la voz. Yo soy la voz que clama en el desierto. Él dice precisamente ser una voz que clamaba en el desierto. Eso lo explicábamos por lo que decía Isaías capítulo 40, versículo del 3 al 5. Pero qué honor inexplicable, inexpresable para Juan. Qué impresionante debió haber sido reconocer que diariamente tú eres esos pies hermosos mencionados por el profeta Isaías y también por Pablo en Romanos capítulo 10. Cuán hermosos son los pies de los que predican el evangelio. Qué asombroso habría sido saber que tú eres el heraldo del Rey del cielo, del Cordero del cielo, del Mesías prometido. Y él lo sabe. Él lo entiende porque se los está diciendo. Y él por eso evade la pregunta cuando precisamente insistían: ¿quién dices que eres? Como te explicamos. Él dice: yo soy una voz, simplemente soy eso. Versículo 25. Llegan a un momento, a un motivo, cuando le preguntan y le dicen: ¿por qué entonces bautizas? ¿No nos quieres decir abiertamente? Entonces dinos por qué bautizas. Están refiriendo a Juan el Bautista, lógicamente. ¿Por qué estás haciendo esto? Si no eres el Cristo, no eres Elías, no eres el profeta de Deuteronomio 18,
¿Por qué haces esto? ¿De dónde se te ocurrió hacer todas estas cosas? ¿De dónde sacaste esto? ¿De dónde recibiste esta autoridad? Habrían esperado que el Mesías lo hiciera. Quizás eso es lo que querían. Habrían esperado que Elías lo hiciera. Pero ¿qué hay acerca de Juan? ¿Cómo puede él colocarse en esta posición? Y a la respuesta de Juan esencialmente es decirles: están haciendo esto demasiado grande. Versículo 26. Juan le respondió diciendo: yo bautizo con agua. Viene la explicación. Yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí, el que está antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. En otras palabras, ¿por qué se enfocan en mí? ¿Por qué se enfocan en mí? ¿Por qué están preocupados por mí? Yo bautizo en agua. Él simplemente evade esto de manera perfecta, completa. Yo bautizo en agua. ¿Qué tiene esto de maravilloso? Esto es agua, decía Juan. Esto es simplemente colocar a la gente en agua. Simplemente es un símbolo externo. No le estoy quitando el poder o la bendición del paso de obediencia del bautismo. Quiero transmitirle algo. Él tenía autoridad. Versículo 33. El que me envió a bautizar con agua, ese es Dios. Aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Este es el Hijo. Y ese es prácticamente el hecho de que el Señor fue bautizado. Aquí encontramos entonces una referencia al bautismo de nuestro Señor. Él tenía autoridad divina. Él hizo lo que hizo. ¿Por qué? Porque Dios le dijo que lo hiciera. Pero él no se dice en ese momento, él les dice: miren, están haciendo esto demasiado grande. Yo solo estoy aquí bautizando en agua, pero hay alguien a quien deben ver. Hay alguien en el cual está entre ustedes ya. Él los va a bautizar, pero los va a bautizar con el Espíritu Santo. Él va a bautizar. Necesitan estar mucho más preocupados por el que lidia con corazones de lo que están preocupados conmigo y de lo que yo hago. El bautismo real, la purificación real, la regeneración, el lavado de esa regeneración. Él bautizará con el Espíritu Santo. Eso está al final, si usted lo nota, de Juan capítulo 1, versículo 33. Entonces Juan hace lo que él siempre hizo. ¿Qué hizo? Él vuelve la atención de toda persona hacia Cristo. Otro elemento en el testimonio de Jesús. ¿Qué elemento? Ya vimos humildad. Ya vimos precisamente cómo él era una persona que no quería cámaras. Ahora, no se quieren ir, siguen las cámaras. Entonces, ¿qué hace Juan? La atracción no la quiere él. La atracción la enfoca en Jesús, hacia Cristo. Y ahí tiene su primer mensaje en el versículo 26. En medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Ese es su primer mensaje. Él está aquí. ¿Por qué están preocupados por mí? Me ven, me conocen, pero ya hay uno aquí entre ustedes. ¿No conocen? Él es al que necesitan conocer. Él es al que necesitan ustedes creer. Él más adelante dice: el que bautiza en Espíritu Santo. En otras palabras, el que lidia con el corazón. Sí, con el corazón. El Mesías está presente, está aquí. Él no quiere decir que está parado ahí junto al agua en ese momento, ahí ese día. Él quiere decir, está en la tierra. Él ya llegó. En el momento en el que dice esto, Jesús está caminando hacia donde Juan está y va a llegar al otro día. Juan bautizó a Jesús y pasaron poco a poco, 40 días, y después Jesús fue llevado por el Espíritu Santo al desierto durante 40 días de tentación. Los 40 días de tentación terminaron. Jesús viene de regreso a Juan. Y lo que Juan está diciendo no es que está ahí al lado de él, ahí en ese momento, sino más bien que está aquí. ¿A qué se refiere? Él ha sido identificado y está presente. Este es el primer gran mensaje de Juan, que Juan da. Ahí es donde comienza toda predicación del Evangelio, ¿no es cierto?
Él está aquí, Él vino, Él ha venido, Él está con nosotros. Es su anhelo, es el anhelo de Juan el Bautista, exponer a todos los mesías falsos de elevarse a sí mismos, de creerse autosuficientes. No es así, Juan. Es más, ni Jesús va a ser así. Él no quería atracción. Ese sería el nivel más bajo de un esclavo que cuidaba de los pies sucios de la gente. Yo no siquiera soy digno de hacer eso. No soy nada, ni de hacer los ejemplos que él menciona, de desatar la correa de su calzado. Yo ni siquiera soy digno de hacer esto. Yo no soy nada. Al contrario. O sea que él se pone como un esclavo, no siendo merecedor de eso. Todo lo contrario de los testimonios que ahora muchas personas ofrecen. Le ofrecen cielo y tierra. Dicen que son grandes, cuando el único grande es Cristo. Cuando el único grande es Dios. Yo soy el más bajo de los siervos inútiles. Yo siervo inútil soy. No necesitan estarme viendo a mí. Eso es lo que está diciendo Juan. No necesitan estar preocupados por mí y quién soy yo. Yo no soy nada, soy simplemente una voz, un esclavo. Necesitan verlo a Él. Pueden verme, pueden conocerme, pero si lo conocen a Él, eso importa, dijo. ¿Se está dando cuenta? Entonces, el primer día tenemos el primer testimonio de Juan. Para este grupo del Sanedrín, él dice, Él está aquí. Por cierto, ese mensaje habría regresado de manera inmediata a Jerusalén. Habría hecho que los judíos del Sanedrín, los que tenían la mayor influencia de esa información, porque han sido enviados, habrían en este momento prácticamente hecho que toda esta información se esparciera de los líderes en toda la élite de Israel. Esto de el Mesías está aquí. Y lo que eso hace es dejar a los judíos sin excusa alguna. ¿Cómo? Oye, nos sorprende que Jesús se apareció y dijo ser el Mesías. Ya saben, antes de que Jesús comience su ministerio de manera oficial, que el Mesías ha llegado. ¿Y sabe qué pasa? Desde ese momento en el que el reporte regresa a ellos, porque ellos han pedido un reporte, tal como lo han manifestado, su hostilidad prácticamente va a llegar hasta la cruz, en donde finalmente lo van a ejecutar. Estoy hablando de Jesús, el Hijo de Dios. Y el mensaje es el mismo. Él está aquí, Él vino. Ahora, veamos el día 2. Ese es el día 1. ¿Cuál es el día 2? El día 2 continúa con la historia en el versículo 29. Todo está claro. Dice el versículo 28. Estaba sucediendo en Betábara, al otro lado del Jordán, donde Juan, nuevamente, estaba bautizando. Lo dice el relato. No la Betania de la parte de esta Jerusalén, sino otra Betania. No sabemos exactamente y por eso se le llama aquí Betábara. Es prácticamente otro nombre para Betania. Pero de nuevo, no la Betania que está en Jerusalén. No sabemos exactamente, pero aquí es donde viene el punto. Ha mencionado, estaba más allá del río Jordán, en el desierto. Todo sucedió ahí. Vea el versículo 29. El siguiente día, dice el versículo 29, el siguiente día, ahí está el segundo día. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es el día 2, este es el grupo 2. Toda la gente que está ahí en ese momento, si usted me lo permite esa palabra para que me entienda, congregada, toda la multitud y el mensaje, véanlo. Ese era el mensaje de Juan, ese es el segundo mensaje. Véanlo. Mensaje 1, Él está aquí. Mensaje 2, véanlo. Este es el Cordero de Dios. El día 1, en cierta manera, fue para una delegación privada. Los miembros del Sanedrín, los que habían enviado ellos. El día 2 es una proclamación pública. Y esto es algo conmovedor. Es como un shock. ¿Por qué? Porque él ve a Jesús, que viene a él. Y él le conoce obviamente. Y él declara que es el Cordero de Dios. Y esa es una exclamación. He aquí, véanlo, recíbanlo, acéptenlo. Acepten la realidad de quién es Él. Él está aquí.
Este es el Hijo de Dios, este es el Cordero de Dios. Esto no es lo que ellos esperaban oír. ¿Por qué? Porque el Mesías sería un cordero. Porque en el mejor de los casos, un cordero es impotente, débil, inútil, torpe. Permítame esas palabras, por favor. Inclusive sucio para ellos. Pero aquí es donde cobra tanto valor precisamente esta declaración de parte de Jesús, de Juan el Bautista. Esto es conmovedor. Él dice, aquí el Cordero de Dios, en el mejor de los casos, como dije, un cordero es impotente, débil. Es el peor de los casos, un cordero está muerto y los corderos están sacrificados todo el tiempo. A lo largo de los siglos de Israel, ellos supieron acerca de un cordero sacrificial, un cordero pascual. Ellos conocían lo que era un cordero sacrificial. Hay que remontarse a Abraham e Isaac. Y Dios proveyendo precisamente un sacrificio para Abraham, para que no tuviera que matar a su propio hijo, proveyó de cordero. Y después remontándose al Éxodo y al cordero de la Pascua. Y cada Pascua, después de eso, toda Pascua, después de eso, toda mañana y toda tarde, había un sacrificio en la mañana y un sacrificio en la tarde. Y los corderos eran matados como ofrendas por el pecado una y otra vez, día tras día, siglo tras siglo. Y también conocías lo que dice Isaías 53, que Él fue guiado como cordero al matadero, el que fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades, aquel sobre quien cayó el castigo de nuestra paz. Ellos conocían todo eso. Ellos sabían que era el sacrificio, pero no sabían cómo encajaba. ¿Por qué? Porque nunca le habían visto. Asimismo, como un pueblo que necesitaban un sacrificio. En otras palabras, ellos dieron por sentado que la combinación de su justicia y su obediencia al ofrecer un animal era suficiente. Pero esos animales no podían quitar el pecado, solo podían apuntar al sacrificio que quitaría el pecado, que todavía no había venido sino hasta Cristo. Y debido a que no reconocieron su pecaminosidad, no reconocieron que estaban bajo juicio, bajo ira, que necesitaban un sacrificio, que su Mesías debía hacer ese sacrificio del que Isaías 53 tanto venía hablando. Su Mesías no tenían concepto de que necesitaban eso, o que el Mesías sería un cordero. No tenían ese concepto. Entonces Juan dice, he aquí el Cordero de Dios ha escogido ese sacrificio. En pocas palabras, el Cordero aquí está. El Cordero que Dios ha escogido para que sea ese sacrificio. Toda familia escogió su cordero. Todo padre escogió un cordero. Este es el cordero que Dios ha escogido. Él ha venido a lidiar con el pecado, finalmente, para ser herido por nuestras transgresiones. Él vino para convertirse en pecado. Aquel que no conoció pecado vino a hacerse pecado por nosotros. Él se ofreció como un sacrificio en la cruz. Él llevó nuestros pecados en su propio cuerpo. Al que no conoció pecado, Dios le hizo pecado. Todas estas explicaciones del Nuevo Testamento, los judíos querían un profeta, los judíos querían un rey y recibieron un cordero. Los judíos querían un gran rey, un profeta anunciado, pero lo que tuvieron fue un cordero. Querían un líder, querían un monarca, recibieron un sustituto. Querían un Mesías exaltado, recibieron más bien a un sacrificio humillado. Querían uno que pudiera matar a todos los enemigos. Sin embargo, recibieron a aquel a quien sus enemigos iban a matar. Pero después, ellos nunca podrían haber tenido un rey hasta que hubieran tenido un cordero. Y esas son las dos venidas del cual la Biblia habla. Nunca vendría una venida en gloria a reinar hasta que hubiera venido en humillación para morir. ¡Qué lección tremenda! ¡Qué testimonio más espectacular! Ahora, el que Juan el Bautista está presentando a Jesús. He aquí, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Lo que eso significa es que para el mundo entero solo hay una puerta. Solo Él puede quitar el pecado.
para el mundo entero, solo hay uno que puede quitar la esclavitud del pecado. Y Juan entonces añade lo que dijo precisamente en los versículos 15 y 27. Este es del quien yo dije, después de mí vino un varón, el cual es antes de mí, que tiene un rango más elevado que yo, porque era primero que yo. ¿Se está dando cuenta? Encontramos un deleite. ¿Acaso hablaron de eso a lo largo de los años? Es aquí donde uno se hace una serie de preguntas. ¿Hasta dónde podemos llegar? ¿Acaso Juan no sabía que Jesús era el Hijo de Dios? ¿Acaso no hablaron de eso a lo largo de los años muchas personas? ¿Acaso esas mujeres no les habrían dicho a sus hijos quiénes eran? Bueno, la respuesta es clara. Él habría venido él habría dado cobertura. Él es el Hijo de Dios. Él es el Dios en carne humana. Él es el Mesías. Pero nada está pasando. ¿Será fácil que las personas tuvieran dudas? Ustedes saben, incluso más adelante, en el ministerio de Juan, después de que fue claro para quién era Jesús, Juan comenzó. Él no se apoderó de nada. Entonces Juan envió a algunos de sus discípulos a Jesús y le dijeron, lo vamos a ver en este evangelio, Juan quiere saber si realmente eres el Mesías. Estaba dudando Juan el Bautista. ¿Por qué aquí está hablando palabras contundentes? Sea aquí el Cordero de Dios. ¿Realmente eres el Mesías? Jesús le dice y le responde a los enviados por Juan: cuéntales de las cosas que he hecho. Cuéntale de las obras. Entonces Juan tenía preguntas. No son preguntas porque nadie le había dado la información. Él tenía información de su familia. Él había obtenido información a partir de su familia. Él tenía información del ministerio de Cristo, pero debido a que Jesús no estaba actuando de la manera que él pensaba que el Mesías iba a actuar, fue en ese momento donde él tuvo que enviar a sus discípulos a preguntarle a Jesús. Entonces aquí está Juan, simplemente admitiendo que él no lo reconocía en un sentido pleno. Présteme bien su atención. No lo reconoció en un sentido profundo, pleno, más para que fuese manifestado a Israel. Por esto vine yo bautizando con agua. Juan testificó en el versículo 32. Vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permanecía sobre él. Yo sabía, yo lo reconocí. Hasta ese punto él está diciendo, yo lo conocía. Pero de esa manera. Quien, por cierto, recuerde cómo declara más adelante también en este evangelio. Ustedes recordarán en su bautismo, y eso lo encontramos, yo ya le mencioné, en Mateo capítulo 3 y en Lucas capítulo 3. El Espíritu descendió. El Padre dijo, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Juan en ese momento sabe, Juan lo sabe, pero como dije aún, después de eso le surgen dudas. ¿Por qué? Porque él no ve las evidencias que habría él esperado. Pero en este punto, porque con este quiero finalizar, Juan nos da el testimonio. Versículo 31. Yo no le conocí. Yo no le conocía. Yo no lo conocía. Mas para que fuese manifestado a Israel. Por esto vine yo bautizando con agua. Y yo no lo reconocía. Después fui llamado a bautizar. Versículo 33. Yo no lo reconocía. Ahí está claro. Versículo 34. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Entonces note, el día 2, podríamos decir esto, Juan le dice a la multitud, véanlo, vean al Cordero de Dios, este es el Hijo de Dios, este es el ministerio. Él ha oído la voz del cielo del Padre, él ha visto el Espíritu descender de nuevo. ¿Se está dando cuenta? Este es el Hijo de Dios. Entonces tenemos aquí la voz del más alto calibre, de la mayor credibilidad, la voz fidedigna en Israel, afirmando que el Cordero de Dios había llegado. Versículo 35, brevemente, el siguiente día otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos, y mirando a Jesús que andaba por ahí, dijo, he aquí, nuevamente,
el Cordero de Dios. ¿Quiénes son? Dice que son 2 discípulos de Juan. Juan era un maestro y Juan tenía seguidores. Entonces, aquí hay 2 de ellos. Por cierto, sabemos quiénes son. De acuerdo con el versículo 40, uno de ellos es Andrés. Uno de los 2 que oyó a Juan y siguió a Jesús era Andrés. ¿Y quién es el otro? Bueno, el escritor del Evangelio de Juan siempre rehúsa nombrar a uno de ellos. Entonces, Andrés y Juan comienzan como seguidores de Juan el Bautista, preparándose para el Mesías. Y Juan, quien no quería precisamente discípulos, estoy hablando de Juan el Bautista, al siguiente día está con ellos de pie y vio a Jesús conforme caminaba y le dice a estos 2, he aquí el Cordero de Dios. Miren, ese es el tercer mensaje. Era resumido a 2 personas. Ellos dijeron, Rabí, ¿dónde moras? En otras palabras, este no es un interés a corto plazo. A donde quiera que tú vayas y donde tú puedes, ahí es donde nos vamos a quedar. Juan había cumplido su trabajo, ¿no es cierto? Él está aquí. Él es el Cordero de Dios. Él es el Hijo de Dios. Síganlo, quédense con él. Ese ministerio de evangelio puro y bendito, modelado por este hombre humilde, por este hombre abnegado, manso, quien, por cierto, si no lo sabían, ahí es donde está el detalle, que él no venía a presentarse él. Y tenía mucha capacidad, pero él no quiere dar, voy a decirlo, seguimiento a su alarde. No, él quiere mostrar al que lo había enviado a él. Era el Hijo de Dios. Cuán importante al finalizar este segmento de 3 temas ya. Qué testimonio precioso el que Juan venía a anunciar. Usted y yo también hemos sido llamados a anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz. Asegúrese de que la escena, de que las cámaras no lo reflejen a usted, que las cámaras reflejen su mensaje, el mensaje que usted lleva. Y el mensaje que llevamos es Cristo como el único camino de salvación. Que el Señor nos ayude a seguir siendo testimonio del Evangelio de Cristo. Oremos. Padre, gracias te damos, porque sabemos, Dios mío, que tú eres el dador de la vida, el autor y consumador de nuestra fe. Bendice cada una de las personas que han estado pendientes de recibir esta reflexión, ser testigos. Gracias porque tú nos enseñas, tú nos guías, tú nos capacitas y nos das el refugio perfecto para aprender más de tu palabra. Gracias te damos, Dios mío, a ti sea toda la gloria hoy y siempre. Gracias por cada persona que ha estado pendiente a través de la radio y a través de las redes sociales para edificar su vida con la palabra que tú envías. Gracias, Cristo Jesús. Amén, Señor.